Cepillaron a Jorge Ramos y es que se va a quedar con el antojo de hacerle una entrevista al presidente López Obrador, como es tradición al cierre de los sexenios de los mandatarios, no solo de México, sino del mundo. El señor Jorge Ramos se frota las manos ya que es su pico de ranking y de audiencia para poder entrevistar a los mandatarios nacionales más importantes. Se esperaba mucho la entrevista de Jorge Ramos al presidente López Obrador. Esta no va a llegar. ¿Por qué? Porque el presidente ha decidido voltear a ver a otro lado para hacer la entrevista, y es a una entrevistadora rusa de una cadena española. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Publio. Saludos a todos los que se han conectado ya a esta transmisión. Pues en efecto, es que de hecho no le había ido bien a Ramos en la última pasada... la última vez que acudió a la mañanera, acuérdate cómo le fue, lo exhibió el presidente y con datos, ¿no? Entonces lo dejó muy exhibido y desde ahí entonces no creíamos que fuera a darse esa entrevista. Ellos, entiendo yo, la cadena y Jorge Ramos estaban deseando que se la dieran a ellos, como tú bien señalas, por el rating que significa para esta cadena y para Jorge Ramos, que prácticamente todos los últimos presidentes se habían ido a despedir del auditorio internacional con Jorge Ramos, ¿no? Entonces, para ellos significaba mucho, porque les daba la bendición prácticamente. Y es que vamos a recordar, como bien lo mencionas, un pedacito de lo que fue probablemente ya el último encuentro entre Jorge Ramos y el presidente López Obrador, que lo terminaron exhibiendo de chayotero y de falsario, porque todos los datos que llevaban pues eran a modo. Vamos a ver. Tu sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa, por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio, y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos, y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos, no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos. Bueno, ahí fue parte de la respuesta. El presidente le mostró después una grafiquita. Pero bueno, yéndonos al punto, ahora sí, central, ¿a quién le va a dar la entrevista? Bueno, ayer circularon ya fotos, a ver, ponlas por favor, donde vemos al presidente López Obrador. Ahí se entiende que es en Palacio Nacional, esa es la fachada de ahí, y vemos algunas luces también que están preparándose para la entrevista. Hay otras imágenes más, esta por ejemplo, que es la periodista que finalmente va a hacer la entrevista final del presidente López Obrador. Es conocida, ella estuvo trabajando durante muchos años en RT, esta cadena rusa internacional. Y tuvo algunos inconvenientes ahí con esta cadena y se separó. Y finalmente una
una empresa española, pero vamos a decirlo así, que no está con la ultraderecha, sino incluso son bastante radicales hacia la izquierda. Pablo Iglesias contrató a Ina Afinogenova, es complicado, rusa, para pues llevar a cabo reportajes. Tienen un programa de radio, tienen otros programas, pero la verdad es que ella siempre se ha manejado bastante bien en las redes. Chécate, Leo, vamos a ver el videíto que empieza a circular con videos e imágenes exclusivas de esta entrevista que estamos deseosos por escuchar. Tengo un compromiso de una. No, acabo de dar una entrevista ayer. Pues, ¿cómo lo ves, Leo? Pues fíjate que es atinado, desde mi punto de vista es atinado porque como tú bien señalas, es una periodista conocida, muy, muy inteligente, sin embargo no es de las clásicas divas de la televisión, de las grandes cadenas, que nos hubiéramos pensado que iba a ser la cadena española o la cadena de la BBC, no sé, esas cadenas que finalmente tienen figuras que representan más ellos que la propia cadena. Entonces, sí, creo que lo más importante es esto, ¿no? Que se le da a una mujer que es muy inteligente, que viene creciendo en el periodismo, y esta entrevista obviamente la va a catapultar a la cima, pues. ¿Por qué? Porque significa la última entrevista que dará el primer presidente de izquierda como tal de México, ¿no? Y todo lo que conlleva o lo que se ha dado alrededor de el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo porque estoy seguro que va a responder a todas las críticas que se han hecho en las últimas semanas, en los últimos días, sobre esta relación con grupos, el supuesto fracaso de sus obras, que no es más que pura belborrea de la oposición. Pues creo que es importante, y vamos a ver, estoy seguro también que ahí va a hacer anuncios importantes el presidente, ¿no? Te preguntaba yo también, fuera de transmisión, que en México, ¿a quién crees que se la pudiera dar? O sea, yo no veo un periodista así que pudiera dársela, que no fueran estas figuras que estamos acostumbrados a ver. Creo que es muy difícil que haya una entrevista de despedida con un medio nacional. Lo veo muy difícil, no imposible, pues a lo mejor se está buscando. No le veo qué grupo de medios de comunicación pudiera estar buscando esta entrevista con el presidente y que pudiera acceder el presidente. Creo que sería y sentaría un muy buen precedente, aunque es un poco complicado. No se me hace imposible. El presidente ha sido muy cercano a las redes sociales y me parece que hay personajes importantes en las redes que, imagínate, sería un parteaguas real el que le dieran una entrevista. El mismo Nacho ha estado muy activo entrevistando a los embajadores internacionales, a los diferentes actores de la vida política, a la próxima presidenta, la candidata Claudia Sheinbaum. También, por ejemplo, está de su lado Álvaro Delgado, Páez, los cuales, pues sin duda alguna, pues vamos a decirlo así, ahorita son los que mandan en las redes, aunque han sido pues a veces un poco polémicos con sus opiniones. La realidad es que sí son de los que más generan alcance. El mismo Julio Astillero también. Podría ser, fíjate, que Julio a lo mejor podría llevar un poco más de ventaja, ¿no? Porque ciertamente ha sido crítico al presidente, eso también hay que decirlo, pero es una crítica basada en sustento a veces, en no ha sido guerra sucia ni fake news. No es guerra sucia. Entonces creo que a lo mejor por ahí Julio pudiera darse, y sobre todo porque tú señalas, en el programa de Julio es muy bien visto en redes sociales, tiene un alcance importantísimo también, y sería también un precedente que se la diera a la gente de redes que tanto lo impulsó en la campaña y durante toda su trayecto de esta presidencia, ¿no? Y es que, por ejemplo, estaba checando aquí los datos, ponlo porfa. Realmente no ha dado muchas entrevistas. Aquí está, con la conferencia mañanera creo que no ha necesitado el mandar estos mensajes a través de entrevistas, y dice que en total el dato real es de 8 entrevistas, las cuales han sido 4 a Epigmenio Ibarra. Creo que esa sería, digamos que lo más, la apuesta segura sería que le diera Epigmenio, aunque ya con todo lo que ha hecho Epigmenio se me hace que ya le toca a alguien más. También recuerdo, perdón que te interrumpa, no recuerdo si... Es que estoy casi seguro que a Javier Alatorre le dio una, ¿no? Le dio, no, todavía no, como presidente no. Le dio una entrevista a La Jornada
una entrevista a Telemundo, una a Grupo Asir y una aquí en Tabasco, una a La Voz de los Chontales. Esas son las únicas 4 entrevistas, bueno, salvo las 4 más que hizo con Epigmenio, son las únicas que ha dado el presidente. Y algunos llamadas nada más a Emanuel, creo también un par de ocasiones nada más, pero no sí, son pero con el formato de entrevista como tal, no. Ni a ellos, fíjate, ni a ellos les ha dado que pues pudiéramos pensar, como tú señalabas, es la cadena oficial, ¿no? Sí. Entonces, es muy complicado, ¿no? No vemos por ahí que una cadena de televisión de los grupos importantes de medios vaya a obtener esa entrevista. Sí lo veo más cercano, como tú señalas, a que a gente de redes le pudiera dar esa entrevista de despedida. Pues amigos, con esto nos despedimos. No se olviden darle like, estamos al pendiente de sus comentarios y nos vemos. Hasta luego.